El gobierno de Manuel Ruiz Zorrilla convocó elecciones para agosto de 1872. Hubo una gran abstención cercana al 50% y muchos partidos decidieron no participar en las mismas, como los carlistas, los constitucionalistas de Sagasta y los republicanos intransigentes. A pesar de que el Partido Radical de Zorrilla estaba dividido, consiguió la mayoría absoluta, obteniendo 274 escaños de los 379 que tenía el Congreso. La segunda fuerza electoral fueron los republicanos federales, que obtuvieron 79 diputados. No es que fuera un gran resultado para los republicanos o que obtuvieran más votos, recibieron los mismos que en anteriores elecciones, pero se beneficiaron tanto de la abstención que hubo como del retraimiento de los partidos antes mencionados. Las promesas realizadas por Zorrilla, que cuando estuviera en el gobierno se cumplirían lo que se había prometido en la Revolución de 1868, pues no se va a hacer. Sigue sin aprobarse la abolición de quintas ni la abolición de la esclavitud. El 27 de septiembre hay un proyecto para abolir las quintas y sustituirlas por un servicio militar obligatorio para jóvenes entre 20 y 27 años, con un servicio de 8 años, 3 en activo y 5 en la reserva. Además, en el proyecto estaba incluido la prohibición de los sistemas de sustitución y redención de soldados. Pero este proyecto será papel mojado, porque se hará una recluta por quintas de 40.000 soldados y también se aplicaría el sistema de redención a los mismos. Estos 40.000 reclutas irían destinados a las guerras carlistas. En el proyecto para abolir la esclavitud sí que se hizo en Puerto Rico, pero no en Cuba. Se hizo en Puerto Rico porque había pocos esclavos y su liberación no presentaba problemas ni sociales ni de orden público, mientras que no se hizo en Cuba debido a la presión de los empresarios españoles y de los hacendados cubanos. Antes de que acabara 1872 se produjeron dos revueltas de signo republicano y de signo monárquico. El 11 de octubre, en el Arsenal del Ferrol, el brigadier Bartolomé Pozas proclamó la República con 2.000 hombres. No hubo ninguna reacción de las autoridades civiles y militares, sobre todo porque había una escasa guarnición en el arsenal. Se fundó una junta municipal que estaba presidida por Francisco Suárez, que era republicano, pero esta revuelta duraría tan solo 5 días, cuando desde La Coruña fueron enviadas tropas por el capitán general de Galicia, José Sánchez Bregua. Se restableció la autoridad municipal y se detuvieron a 400 personas. El resto pudo escapar y algunos se refugiaron en Madrid y otros lo hicieron en Portugal. Lo curioso de esta revuelta es que fue condenada por los diputados federales que habían obtenido escaño en las elecciones de agosto. En cuanto a la segunda revuelta, se produjo el 11 de diciembre en Madrid, más concretamente en la Puerta del Sol, se reunieron 100 personas. Esta revuelta estaba promovida por los hacendados cubanos que protestaban por este proyecto de abolición de la esclavitud. El objetivo de esta revuelta era el derrocamiento de Amadeo y proclamar a Serrano como regente hasta la mayoría de edad de Alfonso XII. Fracasó también porque no hubo acuerdo en el programa, faltó financiación y no contaba con el beneplácito y el apoyo de Cánovas del Castillo. El 18 de enero, el duque de Montpensier dimitió como jefe de campaña de Alfonso XII y alegó su dimisión en que Isabel no había cumplido los acuerdos de Cannes, en el cual incluía la reconciliación entre los esposos y que Isabel no interviniera en política. Pero la verdadera razón de la dimisión del duque de Montpensier es que Isabel II había elegido a Serrano como regente. La gota que hizo rebosar el vaso de
del reinado de Amadeo I y terminara en su abdicación fue el caso de Baltasar Hidalgo. Este señor, cuando era capitán del ejército, participó en la revuelta del cuartel de San Gil. Animó a los sargentos a rebelarse y tras el fracaso de la misma él huyó a Francia. Desde el exilio escribió en la prensa artículos bastante comprometedores hacia los acusados, que no gustaron aquí mucho en España. El 8 de noviembre de 1872, el gobierno de Zorrilla nombró a Baltasar Hidalgo capitán general de las Vascongadas. Todos los oficiales de artillería se declararon enfermos como protesta para no ir al acto de nombramiento del nuevo capitán general. Hidalgo los arrestó a todos y los envió al castillo de la Mota en San Sebastián y los sustituyó por suboficiales y oficiales de infantería. El ministro de Guerra ordenó la vuelta de estos oficiales a sus casas y Baltasar Hidalgo dimitió. Entonces se produjo un enfrentamiento entre el ministro de Guerra y el presidente del gobierno, Zorrilla, sobre si procesar o no procesar a Hidalgo. Al final el gobierno decidió su traslado a Cataluña y sancionar a los oficiales con arrestos domiciliarios. Pero los jefes y oficiales de artillería protestaron por el traslado a Cataluña de Baltasar Hidalgo y dimitieron en bloque. El 7 de febrero de 1873 se pidió en el Congreso la disolución del cuerpo de artillería. Amadeo se encontró en una encrucijada. Si firmaba el acuerdo de disolución se ponía en contra del ejército, pero si no lo firmaba se ponía en contra de la Constitución por no obedecer las órdenes del Ejecutivo. Así que el 9 de febrero de ese año, Amadeo firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería y a continuación presentó su renuncia al gobierno. Se la aceptaron. Nadie le dijo, joder, Amadeo, quédate aquí un poquito más. Pero Zorrilla llegó a un acuerdo con el rey de mantener en secreto esta abdicación del rey para evitar levantamientos. Pero al día siguiente debe ser que Zorrilla cambió de opinión y rompió el pacto. Se llamó a Serrano para que se hiciera cargo de la situación y también hubo una manifestación republicana en el Congreso pidiendo la república. En realidad la decisión de la abdicación del rey fue largamente meditada. El verdadero motivo no es otro que el ambiente de inestabilidad y la ingobernabilidad del reino, unido también a la poca estima que los españoles sienten por el monarca. Podemos decir que este viene dado por dos circunstancias. Por uno, el escaso interés del pueblo para con él, y segundo, el escaso interés de Amadeo para todo lo concerniente con España, su cultura, sus usos y sus costumbres. Como anécdota, contaremos una muy divertida que sucedió al poco tiempo de llegar a Madrid, en la que el rey, queriendo conocer la ciudad y la corte, y yendo de paseo con un ayudante suyo por el centro de Madrid, pararon ante la casa de Cervantes. El ayudante, con buen criterio, le señala a la casa diciéndole: «Señor, esta es la casa de Cervantes». Amadeo, con toda la afectación de la que era posible, se vuelve hacia su ayudante y le comenta que el tal Cervantes no ha ido a verle todavía a Palacio, pero que no hay ningún problema, que él se acercará en cuanto pueda a saludarle personalmente. Hay que recordar que Cervantes, por aquella época, llevaba 250 años muerto. Amadeo fue elegido, como recordaremos, por votación de unas cortes que le eligen entre diversos candidatos. Amadeo acepta el cargo sin conocer el país, no conoce sus leyes, no conoce sus costumbres, ni siquiera conoce sus políticos. Es más, él conoce a Prim, que fue su principal valedor, cuando va a velar su cadáver al poco tiempo de llegar a Madrid. Asimismo, el pueblo tampoco se identificó nunca con el rey, ni se sintió gobernado por él. Era un rey que apenas salía de palacio, que no asistía a inauguraciones, simplemente le gustaba el teatro y de vez en cuando se le veía en algunos bailes de sociedad, pero poco más. Amadeo no deja huella en la sociedad española de su tiempo, ni mucho menos.
todos los historiadores coinciden en que el reinado de Amadeo realmente apenas fue trascendente en la historia de España. Aunque sí es cierto que este fracaso de este periodo monárquico constitucional, aceleraría en gran medida el proceso de restauración monárquica, proceso que volvería a traer a un Borbón a la corona de España. Concretamente a Alfonso XII. Amadeo, de regreso a Italia, volvió a tomar posesión del ducado de Aosta. Tras la muerte de su primera esposa, volvería a casarse con la princesa francesa Leticia Bonaparte, con quien tuvo un hijo, Umberto María. En Turín pasaría el resto de sus días hasta su fallecimiento, que se produjo el 18 de enero de 1890. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática, la República es la única salida que le queda a la Revolución de 1868 para mantener su espíritu. La votan los republicanos y los radicales. Pero la República, en la que el interés de los gobernantes se identifica con el interés del pueblo, es esencialmente pacífica. Defender la República es asegurar la paz. 2 días después de la abdicación de Amadeo I, se reunieron Congreso y Senado en una Asamblea Nacional, con el objetivo de aceptar la abdicación del rey y proclamar la República. Salió con 258 votos a favor por 32 en contra. Esta Asamblea Nacional era totalmente anticonstitucional, ya que no se podían reunir conjuntamente las dos cámaras, ni tampoco cambiar la Constitución sin una consulta previa al pueblo. Lo primero nombramiento fue a Cristino Martos como presidente de la Asamblea y a Estanislao Figueras como presidente del gobierno, que hizo un gobierno provisional formado por 9 personas, 4 republicanos y 5 del Partido Radical Monárquico. Al día siguiente, el 12 de febrero de 1873, Amadeo sale de España con destino nuevamente a sus tierras italianas. La República fue reconocida por Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Guatemala. Se declaró en vigor la Constitución de 1869, salvo que España era una monarquía, hasta que se elaborara una nueva Constitución de signo republicano. La Primera República duró tan solo 11 meses y se enfrentó a 4 problemas: a las rivalidades entre republicanos, federalistas y unionistas, a la organización política, al catalanismo y a las guerras carlista y cubana. Fui el primer presidente de la Primera República Española. Nací en Barcelona en 1819. A los 21 años me licencié en Derecho y me trasladé a Tarragona, donde inicié mi carrera de abogado. Allí ingresé en el Partido Progresista y participé en las revueltas de 1848. Ese mismo año me mudé a Madrid, donde entré en contacto con los republicanos y me integré en el Partido Demócrata. Lideré la minoría republicana durante el bienio progresista y tras el fracaso del pronunciamiento del cuartel de San Gil, tuve que exiliarme a Portugal. Volví tras la caída de Isabel II e ingresé en el Partido Federal, liderado por Pi y Margall, y fundé el periódico La Igualdad. Fui el jefe del grupo parlamentario e inauguré en España el obstruccionismo parlamentario, que consistía en prolongar los discursos lo máximo posible, presentar el mayor número de proposiciones y mociones de censura, mencionar a otros diputados para que intervinieran en la sesión, pedir votaciones nominales,
sacar a los diputados de la Cámara para evitar el quórum y todo ello para impedir la labor legislativa del gobierno. Tan solo estuve 4 meses en la presidencia de la República, debido a múltiples factores que no pude solventar, como la crisis económica, la división interna de mi partido y la proclamación del Estado catalán. Me sentí tan incapaz y además pasaba por un mal momento tras la muerte de mi esposa que cogí un tren en Atocha y me marché a París, sin decir nada a nadie. Volví a los 3 meses a España, con la idea de mediar entre todas las tendencias de mi partido, pero fracasé y abandoné la política. En 1880 fundé con Ruiz Zorrilla el Partido Republicano Federal Orgánico, que defendía la formación de autonomías como partes del Estado español, pero tuvo poco recorrido, porque enfermé y fallecí 2 años después, a los 63 años. El mismo día de la marcha de Amadeo I de España, en Barcelona se reunió una asamblea que realizaron las siguientes peticiones: enseñanza obligatoria, condiciones higiénicas en el trabajo, prohibición del trabajo infantil, menos horas de trabajo, mayor salario, armas para el pueblo y autonomía para los municipios. Se forma el primer gobierno de la República presidido por Estanislao Figueras, que tuvo una duración tan solo de 4 meses, de febrero a junio de 1873. Sus objetivos más inmediatos eran la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones y la proclamación de la República, que todavía no estaba definida si iba a ser federalista o unitaria. Las primeras medidas políticas que tomó la Asamblea Nacional no eran las más urgentes, pero sí eran las más populares. Se amnistió a todos los delitos políticos, se abolió la redención de quintas y se abolió la esclavitud. El mismo día de la proclamación de la República, los republicanos intransigentes tomaron los ayuntamientos y proclamaron la República Federal de manera unilateral. El gobierno de Figueras disolvió las juntas y repuso a los ayuntamientos, y dijo que la nueva Constitución se definiría si sería unitaria o federal, pero deberían ser las Cortes. El 23 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, dio su primer golpe de los 2 que va a realizar en el gobierno de Figueras. Los radicales intentaron imponer su programa, ya que eran mayoría en la Asamblea, y no estaban muy homogéneos. Algunos querían establecer una monarquía constitucional y otros una república unitaria, y nombrar a Serrano como presidente del gobierno. Esta primera intentona golpista fracasó por la falta de homogeneidad entre los conspiradores, la no colaboración de Cánovas del Castillo en el golpe y la rápida actuación de la milicia que se estaba creando en la República, los llamados voluntarios de la República. La consecuencia que trajo esta intentona golpista fue que 3 ministros del gobierno de Figueras fueron cesados. Por eso, el 24 de febrero se formó un nuevo gobierno. Todos los ministros son republicanos federales, pero de diferentes tendencias entre ellos. Lo único que les unía era su oposición a los republicanos intransigentes. Nada más formarse este segundo gobierno, se produjeron revueltas, motines y huelgas en diferentes lugares de España, en Cataluña, Andalucía, en Madrid, en Alicante y en Murcia. Eran movimientos muy minoritarios, protagonizados por los internacionalistas de la AIT, de los anarquistas y de los republicanos intransigentes. De hecho, el 9 de marzo de 1873 en Barcelona se proclamó el Estado catalán. La respuesta del gobierno Figueras fue un aumento del número de guardias civiles hasta 30.000 y la creación del Cuerpo de Voluntarios de la República, que tenía como objetivo la creación de 80 batallones y cobraría cada voluntario 2 pesetas diarias. La previsión era que en el mes de julio los voluntarios fueran 40.000, pero se quedaron muy por encima, ya que solo alcanzaron los 10.000, con lo cual el ejército seguía siendo imprescindible. Se echó atrás el tema de la abolición de las quintas, ya que necesitaban
soldados para reprimir tanto las revueltas como para la guerra carlista. El 11 de marzo se tomó la decisión de disolver la Asamblea para convocar elecciones para el mes de mayo. Se formó una comisión permanente de 30 asambleístas, 14 de ellos pertenecían al Partido Radical de Zorrilla, hasta la convocatoria de elecciones. Pero antes de disolverse la Asamblea, que seguía presidida por Cristino Martos, ya que no se había aprobado su participación en el golpe, se tomó la medida de abolir la esclavitud en Puerto Rico. 29.182 esclavos fueron liberados, lo que representaba un 5% de la población, que pertenecían a unos 2.000 propietarios. La contrapartida que se dio a estos propietarios fue indemnizarlos. Se dio derecho al propietario a contratar sus esclavos por un trienio y no se concedió derechos políticos a los esclavos libertos hasta el plazo de 5 años. El vídeo que os dejo a continuación es un resumen de la evolución hasta llegar a la fecha de marzo de 1873, cuando se abolió la esclavitud en Puerto Rico. El 22 de marzo de 1873 se aprobó en las Cortes de España la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total de 29.000 esclavos, lo cual representaba un 5% de la población general en Puerto Rico. La emancipación de los esclavos se constituyó en el primer objetivo de una generación de liberales criollos desde la mitad del siglo XIX. Antes de que la Guerra Civil de Estados Unidos pusiera fin a la esclavitud en forma cruenta, Ramón Emeterio Betances fundó en Mayagüez una sociedad abolicionista en 1858. En 1865, el puertorriqueño Julio Vizcarrondo formó la Sociedad Abolicionista Española en Madrid para abogar por la liberación de los esclavos antillanos e inició una campaña para convencer la opinión pública a través de un periódico fundado para esos propósitos. Las fuerzas esclavistas se movieron y en 1867 el gobernador Marchesi desterró a España a todos los reformistas que habían en Puerto Rico, entre ellos Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. Estos pudieron escapar y desde St. Thomas, Betances envió una proclama clandestina que serviría de consigna para la revolución que se organizaba. En la proclama, abolir la esclavitud encabezaba la lista de los 10 mandamientos de los hombres libres. En septiembre de 1868, estallaron simultáneamente el Grito de Lares en Puerto Rico y la Revolución en España, lo cual tuvo el efecto de acelerar el proceso de la abolición. En 1870, Román Valdoriotti de Castro acudió como diputado de las Cortes y en un discurso se refirió a la esclavitud como un crimen. El gobierno español aprobó ese mismo año una ley preparatoria conocida como la Ley Moret. La misma concedía la libertad a los nacidos luego de la promulgada y la libertad a los esclavos de 60 años. En 1872, Joaquín María San Román presentó el proyecto de abolición. Pero no fue hasta que en la propia España se proclamó la República en febrero de 1873 que los abolicionistas decidieron dar el paso definitivo. El 22 de marzo de ese año se presentó y aprobó la medida por unanimidad.